Este podcast quiere ayudar a los inversores a tomar las decisiones más adecuadas en los mercados, igual que nuestro colaborador, Ford, que te ayuda en las decisiones sobre tu negocio con la gama de vehículos comerciales Ford Transit. El Economista. Podcast. Estrategias de mercado. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y quiero mandarles un saludo e invitarles a que se queden un ratito con nosotros para disfrutar del espacio sonoro de EcoTrader, en el que vamos a analizar los niveles técnicos clave de los principales índices del mercado. Unos niveles que nos sirvan de referencia para interpretar la dinámica volátil en la que han entrado los mercados en las últimas sesiones. Sobre todo a raíz de la publicación de los últimos aranceles de Donald Trump, que ha anunciado que impondrá a todos y cada uno de los países con los que mantiene relaciones comerciales. Y ya lo saben, no hace falta presentaciones, pero por si acaso hay algún despistado, cuento como siempre aquí a mi lado con el analista técnico y estratega de EcoTrader, Joan Cabrero, que nos va a ayudar a señalar esos soportes claves que hay que tener presentes en el mercado como el actual para que puedan sacar el mayor partido posible al escenario técnico que tenemos por delante. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola Fernando, bueno, Vaya, bien, bien, vaya pero panorama tengo el teléfono que me apasionante. saca, tengo el teléfono que me saca humo, o sea, en un par de días, y vamos, Tenemos menos mal que tengo un, mucho pelo, porque hubiera quedado sin pelo. tenemos un panorama volátil y apasionante para todo aquel que esté posicionado en renta variable, ¿no? Sí, yo creo que es algo lindo de analizar, aunque no nos engañemos, cuando hay caídas en el mercado o alguien ha seguido a rajatabla todas las instrucciones, y eso es muy difícil, Mm, y porque el mercado va muy rápido, Fernando, sí, pues están sufriendo. O sea, y bueno, eso lo tengo clarísimo. O sea, lo que... aún teniendo muy claro la hoja de ruta, uno al final puede tener dudas a la hora de apretar el botón de hacer el acordeón, ¿no? Hoy, una vez más, vamos a intentar explicar en este espacio pues cuál es la hoja de ruta a seguir, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que esperar, en qué niveles para comprar esas gangas de mercado, esos regalos de Navidad que digo yo que podíamos tener. Y están cerca, se están acercando. Sí, porque haces bien en hacer hincapié en esa hoja de ruta porque vamos, hay que resaltar un poquito, que quede un poco más claro el acierto que supuso haber recomendado cosechar cuando el Eurostoxx alcanzó los 5.500 puntos, que fueron los altos de la burbuja.com. Y Seguimos eso, el plan, Fernando, y seguimos el eso plan. se dijo desde estos micrófonos del economista. Y ahora pues tenemos que seguir interpretando esa hoja de ruta. A ver, coméntanos un poquito qué es lo siguiente que nos toca. Tú muy bien lo has dicho, ¿no? O sea, que yo me acuerdo cuando el mercado estaba subiendo un 15, que es aquí, lo decíamos. Las bolsas europeas están en modo cohete, esto es una locura. Llevamos un 15% de rentabilidad en el año y con solamente 2 meses. Si seguimos a este ritmo, las bolsas van a subir un 200%. No, no va a ocurrir. Ya a finales del año pasado comentaba, 2025 va a ser un año movido, va a ser un año movido, prepárense, pónganse el casco. Claro, iniciamos el año tan bien que parecía una maravilla, pero la hoja de ruta la teníamos clarísima. Si llegábamos a los máximos de la burbuja.com, obviamente sin efecto de dividendos descontados en el precio, eh, había que reducir, había que cosechar. Y se Mm, dijo claramente. ¿Pero para qué? Pues para obtener esa preciada liquidez, esa munición que es necesaria para poder aprovecharla cuando el mercado cae. ¿Y cuándo ha sido? Pues ahora, pues ya lo sabes tú, con el trumpazo que hemos tenido. Con lo que has comentado de los aranceles, que no voy a entrar a valorarlos, porque estoy convencido de que ahora mismo hay cientos de casas de análisis, de analistas que se están quedando sin pelo analizando las consecuencias de toda esta vorágine de aranceles que ha habido, que habrá que ver cómo afectan a las compañías. Ahora es momento de hacer la foto y de ver realmente dónde está actuando la presión vendedora, en qué sectores y realmente en qué sectores se pueden ver beneficiados. De hecho, el otro día vi que las energías renovables estaban como despertando y recomendamos comprar EDP renovables en Portugal. O sea que, a ver, oportunidades si las hay, las vamos a decir.
sigo con la seriedad. Venga, va. Sí, 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 sobre todo a ver qué consecuencias puede tener en los índices estos Sí, aranceles de los que sí. hablabas. Yo no me voy a esconder. Yo voy a seguir con la hoja de ruta. ¿De acuerdo? No vivimos del pasado. Como dice un amigo mío, el pasado pasado es. El futuro está por venir, está por llegar, no existe todavía y estamos en el presente. A día de hoy, Fernando, a día de hoy. La primera zona de compra, y no me voy a esconder, ¿no? Y lo digo clarísimo, que a los 5.520 puntos del SP 500 y también los mínimos de los 18.800, 19.000 puntos del Nasdaq 100, que se han alcanzado esa semana. Y de hecho, cuando se alcanzaron, la semana pasada, lo comenté, lo dije, oigan, ya hemos llegado a la zona clave, tanto en el SP 500 como finalmente también en la tecnología, que era la réplica, lo recuerdo, la réplica de la caída que vimos entre julio y agosto del año pasado, el Sí. terremoto de agosto. ¿De acuerdo? Que lo he dicho 58.322 veces, lo tengo aquí contado. Hoy, una más. Yo decía, hay que esperar a comprar a que haya una réplica al menos de la caída de agosto del año pasado, de ese terremoto. Eh, Esos niveles se han perdido. Por tanto, ¿qué dije la semana pasada y hace 2 semanas, hace 3? Decía, ahí vamos a comprar. Pero si se pierden esos niveles, ojito, ¿eh? Que la señal que nos va a marcar el mercado es de que puede haber una profundización de la corrección bajista. ¿Hacia dónde? Hacia los mínimos del pánico del 5 de agosto. Hmm. ¿De acuerdo? O sea, hacia los mínimos del pánico 5 de agosto. Que Y estamos hablando de una caída adicional del 6%. Ujú. ¿Hasta dónde? Hasta apunta, 5.120 puntos del SP 500. Que además eso coincide con un nivel técnico de soporte muy, muy relevante. Como es deciros que esos mínimos del 5 de agosto en el SP 500 correspondería a un ajuste, a una corrección del 38,20% de Fibonacci. Lo digo Ujú. esto para que sé que hay muchos seguidores de este podcast que les gusta el análisis técnico y quieren aprender. Pues el 38,20% de corrección de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de 2022. ¿De acuerdo? Que fue el Wow. origen de la actual tendencia alcista del mercado. A ver, que Wall Street corrija el 38,20% de esa gran subida, de ese gran movimiento alcista, de esa gran tendencia alcista, me parece normal, Sí. desde el punto de vista técnico. Pero Fernando, ojito, y ahora me pongo serio. Si se pierden los mínimos de agosto, que es la zona donde yo sugiero comprar de nuevo, Ujú. entonces, no quería decirlo, pero lo voy a volver a decir. Entonces, para mí, el riesgo ya sería que estaríamos entrando en un mercado bajista, que seguramente sería similar al que vimos el año 2022. Y esto ya lo iremos viendo en próximos podcasts. No quiero ahora mismo hablar del demonio, ser agorero del diablo, no. Pero que quede claro que el riesgo no es asistir a una réplica de la caída de agosto, amigo mío. El riesgo no es asistir a un 6% adicional de caída, amigo mío, en el mercado norteamericano, que nos lleve al 38,20% de Fibonacci, a los 5.120 puntos del SP 500. El riesgo es que se corrija en la misma proporción que ocurrió la tendencia bajista el año 2022. Si eso ocurre, el Nasdaq va a caer a 14.000, va a Wow. caer un 20% más. Ahí está el riesgo. Wow. Dicho esto, pasamos página. Modo de actuar, de operar. Sí, sobre todo Yo eso. se me quedan los anillos. Han caído esos primeros soportes. Soportes, ¿qué Ahora hay que hacer? ¿Qué hay que aguant- hacer, Fernando? ahora aguantar Pues, hasta los siguientes soportes, vender y aguantar para tener la munición bueno, necesaria a la hora de poder hay dos comprar. opciones. Hay dos opciones, Fernando. Se han llegado a la primera zona de compra. Compramos, vale, bien. Y yo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Está perdiendo esos soportes? Oigan, pregúntense, ustedes lo saben. Saben que va a caer el mercado al soporte crítico. ¿Quieren mantener asumiendo ese riesgo? Mantengan. ¿Están cómodos con su exposición? Mantengan. ¿Qué recomendaría yo? Oiga, yo soy más partidario de hacer el acordeón, ya lo sabéis. ¿El acordeón qué significa? Cuando el mercado va a nuestro favor, ¿eh? Vamos desplegando las alas, hasta tener una exposición elevada, 80, 100% de bolsa, venga bien. Pero cuando el mercado empieza a hacer el tonto, el RUC, como decimos en Cataluña, Ujú. y ahí empieza a haber turbulencias, amigo mío, uno tiene que ir plegando las velas y tiene que ir plegando las alas.
Me tenías que ver, ¿eh? Estoy aquí, bueno, tú ya puedes ver cómo estoy aquí abriendo los brazos y cerrándolos, ¿no? O sea, mm, lo que quiero decirte, bueno, tengo aquí a Remo en el estudio que está aquí partido de la risa. A ver, Remo, por favor. Eh, lo hago porque me gusta explicarlo bien, ¿no? Pero bueno, otra vez, sigo para no irme por las ramas. Si alguien no asume que puede caer el mercado a 5.120 puntos, un 6% adicional al mercado norteamericano, y obviamente en Europa también, ahora hablaremos de Europa, los niveles, reducir exposición, ir haciendo el acordeón. ¿Pero por qué? Porque es que si no nos va a pillar nos van a pillar con el vientre lleno de exposición con un mercado que está cayendo con esta velocidad. Claro, Luego, siguiente punto de compra, Fernando, 5.120 puntos de SP. Ahí lo vamos a volver a probar. Pero es la última vez que lo vamos a volver a probar. Si ahí ponemos un pie otra vez y el mercado pierde ese soporte, nos vamos. de ¿Por qué? Porque el acuerdo. riesgo entonces, lo que decía antes, ojito que entonces podemos caer a los 4.000 del SP500. ¿Vale? O sea, cuidadito, cuidadito. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y lo dejabas un poco, lo tocabas ahí un poquito de soslayo. En Europa, ¿a qué nos podemos Europa. atener? Mira, en Europa, en alguna vez lo habíamos dicho con la boca pequeña, en plan, oye, que si hay una gran caída de mercado, imagínate que devolvemos las ganancias del año. Pues toma, pues toma, pues toma. O sea, el Eurostock 50 ya está pegado a niveles donde cerró el año pasado. Ujú. Los 4.000, creo que son los 4.869, ¿de acuerdo? O sea, yo, hemos llegado a 5.000 enteros, pero me sorprendería que no cayéramos ahí. A ver, una vuelta a los 5.000, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que supone, Fernando? Una caída desde el máximo del año del 10%. Anda, ¿Eh? Ya tenemos la regla del 10%. Entenderán que era la zona que les sugería esperar para comprar. Pero yo visto lo visto y cómo está el patio y viendo que a Estados Unidos le queda caída, a mí no me sorprendería que el Eurostoxx 50 pudiera llegar a esos 4.869 puntos. Le quedaría todavía un 5 o 6% de caída. Y ojito, devolveríamos las ganancias del año. Y ya tampoco me sorprendería, no me digas agorero, pero que volviéramos al origen de la gran subida desde noviembre, que son los 4.700 puntos. mm, ¿Eh? Y ahí sería una caída del 16. Todo podría encajar entonces. Yo ahí sería comprador. 4.700. 4.700, cuando el contador del año se ponga a cero, soy comprador. En Europa. ¿Vale? de acuerdo. Pero, insisto, ¿dónde está el stop? Bueno, niveles de agosto del año pasado en Estados Unidos. Si el SP500 pierde 5.120, tururú. ¿De acuerdo? Tururú. Y lo iremos diciendo. De No se acuerdo. preocupen que en este espacio sonoro del economista, del ecotrader, iremos indicando el plan de trading a seguir. Pero por Y favor, ojito, ojito, hagan el acordeón, que esto no estamos para bromas ahora. para finalizar, no me gustaría cerrar el episodio sin dar niveles en el IBEX 35, sobre todo porque esos primeros soportes que habíamos dicho, la zona de mínimos de hace 3 semanas, en torno a los Sí, 12.700 del sí, selectivo sí. español, fueron perforados con una brutalidad absoluta el Sí, sí. viernes. Mira, Y fíjate una cosa, o sea, el IBEX finalmente no ha logrado escapar de la vorágine bajista. Vale, o sea, a ver, recuérdame, donde manda patrón, efectivamente, no no manda manda. marinero. También te digo una cosa, hasta la última sesión de la semana pasada, el IBEX fue un campeón. Vamos a aplaudir. O sea, Aguantó, ¿eh? El IBEX había logrado escapar de esa vorágine bajista de las bolsas mundiales. Pero a ver, está claro. Yo lo iba escribiendo, ¿no? Digo, a ver, el IBEX está escapando, pero si estamos viendo que el mercado norteamericano pierde soportes, el IBEX se va a ir como mínimo a los mínimos de 12.700, comentaba, ¿no? Ujú. Hasta ahí no me planteo comprar. Pero es que ahora si me preguntas dónde compraría, yo viendo el potencial bajista que todavía hay, si sigue, sigue el pánico, yo no creo que haya un soporte fiable en el IBEX hasta los 12.200, 12.000. Apunta, 12.200, 12.000. Primicia que tienes. Vale, que Ahí está la también... directriz alcista. Hay cositas, ¿eh? Vale, Hay cositas. vale, O vale, sea vale, que perfecto. Entonces, 12.200, 12.000 en el IBEX, ¿de acuerdo? 12.000 puntos, sí, sí. Es la zona donde yo me esperaría ahora mismo para comprar. Claro que es un Eso me escenario. supondría, a aquellos que les gusta el análisis técnico, un ajuste desde los mínimos de 2022 del 23,6%. Y sobre todo que es más acorde también a la pérdida a lo visto en el resto de Correcto, mercados, a la pérdida de soportes tanto correcto. en Wall Street como en Europa, ¿no?
claro. Si perdemos eso, lo diremos en el próximo podcast donde puede caer. Pero te avanzo que sería para mear y no echar. Bueno. Pues nada, dejamos ahí la incógnita y esperemos que no ocurra para que no haya tanta volatilidad en los mercados y que nuestros inversores estén un poco más tranquilos, ¿no, Joan? Sí, sí, pero bueno, os digo una cosa. Te digo una cosa, amigo mío. O sea, ya sabes que hace años que aprendí que la paciencia es una estrategia, ¿vale? No una cualidad. Y en momentos de alta volatilidad como la actual, conviene recordar que las caídas son una oportunidad de los pacientes y una trampa para los impacientes. Sigan siendo pacientes, amigos míos. El momento de cazar gangas se acerca. Bueno, Joan, me dejas ojiplático, ¿eh? Bueno, con esta reflexión nos quedamos y emplazamos a nuestros oyentes para la semana que viene. Un abrazo fuerte, Joan. El Economista Podcast.